Muy buenos días, doctora Vidal, ¿cómo está? Buenos días, doctora Vidal, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Sí, ya te escucho, Diana. Buenos días. Hola, doctora, muy buenos días. ¿Le parece bien si le cedo los privilegios de presentador para revisar sus diapositivas? Espérame. Hola, muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Hola Diana, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Ah, perfecto. Perfecto, Espero ya que no se... estamos casi listos. Muy bien, Diana. Espero que no se escuche mucho ruido de fondo. Estoy en el lobby de un hotel. Ah, ok, perfecto. Pues ahorita se escucha muy bien, sin ruidos externos. Perfecto, perfecto. Ok, entonces regresemos en un par de minutos contigo. Sí, ahora sí voy a leer el currículum de la doctora y al final las preguntas. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias, Fernando. Al contrario, Diana.
Muy buenos días, doctora Vidal, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Bueno, Diana. Hola, doctora, buenos días. Ahora sí, perdón, apagué el módem de la luz. No lo vuelvo a hacer. No se preocupe, doctora. Le voy a Listo. ceder los privilegios de presentador para revisar sus Ajá. diapositivas. Si nos comparte ahí su pantalla, por favor. Quedamos que le iba a poner en pantalla principal, ¿verdad? Sí, pantalla, compartir pantalla, doctora, por favor. Ok. Listo. Perfecto, doctora. Si nos puede reproducir su presentación, por favor. Ahí está. Creo que sí. Perfecto, estamos ahí viendo antecedentes, introducción, solo usar términos de bioactividad. ¿Tiene algún video en su presentación que quiera revisar, doctora? Sí, por ejemplo, unas tomografías, las pongo, están muy pesadas. Ok. Ahí está. Ahí está. Según yo sí lo estás viendo. Ok. Perfecto, doctora. Ok, listo. Oye, te iba a preguntar algo. Este, Dígame. estuve en los otros dos seminarios, pero llegué un poco tarde. Entonces no supe si hubo alguien que presentó o que leyó el currículum de los doctores. Sí, doctora, me parece que lo va a hacer Fernando Flores. Ah, entonces es que sabes qué? Que me pusieron en una pantalla, o sea, en algo de la publicidad, me pusieron como algo en experta de reanimación cardiopulmonar, algo así, y ni al caso, ¿eh? Entonces, nada más quería decirle que no lo vaya a decir porque, pues, ni al caso, o sea, eso fue un curso nada más que tomé. Pero Ok, entonces doctora, déjale, perfecto. lo checo con él, le escribo a él. Ok. Ok, perfecto, gracias. Hasta, doctora, regresemos en unos minutos más con usted, doctora. Ok, gracias, Diana. Gracias.
Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional y Septodont. Es un gusto para mí presentarles a Fernando Flores, representante de Septodont. Muy buenos días, Fernando, bienvenido. Muy buenos días, Diana, ¿me escuchas? Muy bien, adelante. Gracias. Bienvenidos a una sesión más, queridos idontonautas.
todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos por medio de la plataforma de Inteligencia Dental, así como también por las redes sociales, particularmente Facebook, el Facebook de Coa Dental, el Facebook de Septodont México. Bienvenidos sean todos a esta tercera sesión del mes de los biosilicatos activos, y el día de hoy tengo el gusto de compartirles un poco del currículum de la doctora Carla Vidal González, que nos trae una conferencia muy interesante sobre este tema. Me voy a permitir leer algunos puntos antes de cederle los micrófonos. Ella es licenciada en odontología por la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, del 2007 al 2010. Asimismo, tiene un posgrado en endodoncia por la UVM en la ciudad de Querétaro en el año 2013 al 2015. Igualmente, una maestría en investigación médica del 2015 al 2017. Es asesora profesional en emergencias, conferencista nacional e internacional, profesora invitada a diversos posgrados en endodoncia en universidades de la República Mexicana, autora y coautora de artículos a nivel nacional e internacional, como por ejemplo, cierre apical en apexificación, revisión y reporte de caso de un tratamiento de apexificación con Biodentin en un diente permanente inmaduro, el cual, dicho artículo, fue publicado en el JOE, Journal of Endodontics, en el año 2016. Actualmente tiene su práctica limitada a endodoncia desde el 2012 a la fecha. Muchas gracias a la doctora Carla Vidal. Bienvenida. Dejo al auditorio contigo. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Fer. ¿Me escuchan? Diana, creo que sí. Sí, doctora, la escuchamos. Si nos puede compartir Okay. su presentación, por favor, doctora. Ahí está. ¿Listo? Listo. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias a Diana que por el apoyo durante todas estas semanas que hemos estado en comunicación, a Fer, muchas gracias por la invitación y obviamente a COA que nos permite estar siempre en contacto con amigos, colegas de no solo de México, sino de muchas otras partes. Y pues estoy muy emocionada porque pues, las personas que me conocen saben que ya tengo el apodo de Chica Biodentin, pero hoy vamos a hablar un poco sobre este material y también sobre BioRoot. Estos materiales son relativamente nuevos en nuestro país y la invitación que me está haciendo, que me hizo Fernando Flores, pues es eso, es quererles compartir un poco de lo que hago en clínica, y de lo que yo también comparto con mis pacientes y con mis colegas, amigos que estamos aquí en Querétaro. Entonces vamos a empezar a platicar un poco sobre este tema. La verdad es que sí entré un poco en confusión porque empecé a investigar un poquito más, porque como vamos a hablar no solamente de Biodentin, sino de un cemento o de un sellador, pues entonces ha existido ahorita pues nueva literatura que nos está llevando más hacia estos materiales. Sin embargo, pues dentro de esta revisión de literatura que realizamos para esta plática, pues encontramos pues diversas ideologías que podemos encontrar sobre estos materiales. Entonces, el programa del día de hoy es, vamos a ver todos estos puntos, vamos a definir la importancia de por qué tenemos que conocer estos materiales. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes de estos materiales, que cómo fueron iniciando desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar un poquito sobre su clasificación, que este es un tema o un punto muy importante porque lo vamos a ver más adelante, pero todavía no tenemos una clasificación ideal o un nombre ideal para estos materiales. Y vamos a hablar, obviamente, como un antecedente de estos materiales, el material que tenemos o que tenemos de control de oro sigue siendo el MTA, pero es importante conocer sus características y propiedades para poder empezar a hablar sobre Biodentin, BioRoot
vamos a hablar sobre algunos casos, les voy a presentar unos casos pues muy especiales para mi clínica, y concluimos con conclusión y bibliografía. Entonces, el objetivo de esta presentación es definir por qué necesitamos conocer materiales que tenemos actualmente para obturar el sistema de conductos. Y es importante porque el objetivo principal de un tratamiento de endodoncia convencional pues es con el objetivo de evitar que vaya a existir una colonización de bacterias, que tengamos posiblemente una reinfección, que podamos tener un fracaso de este tratamiento. Entonces, el conocer estos nuevos materiales, pues nos pueden ayudar a tener un ojo crítico y poderlos a lo mejor seleccionar en diferentes casos que podamos presentar, que se nos puedan presentar en la clínica. Entonces, el tratamiento de endodoncia, los tratamientos de endodoncia o la obturación del sistema radicular, pues va a depender de la formación radicular que tengamos en cada caso. Y pues aquí tenemos pues dos alternativas. Nos podemos ir un poco sobre el diente o la raíz que está bien desarrollada, que tiene una formación radicular completa, o sobre los dientes que tenemos ápices abiertos o que tenemos una interrupción de su desarrollo radicular. Entonces, por eso es importante definir también qué tipo de material vamos a utilizar en cada caso. Y lo que les estaba comentando hace rato, existe una confusión sobre la nomenclatura de estos materiales y es importante, pues, hacer hincapié en esta parte para poder, en un futuro, que no espero que no sea muy, muy lejano, poder establecer ya una nomenclatura nueva que esté actualizada y que sea lo más fácil para nosotros. Entonces, vamos a revisar todos los materiales clásicos, como el cemento Portland, el MTA, y vamos a terminar y a concluir con los más nuevos. Entonces, como antecedentes, pues tenemos que cualquier tratamiento de conductos, pues puede ser por diferentes razones. Se puede hacer porque tenemos un proceso de caries, tenemos fracturas en traumas, tenemos lesiones que se pueden producir por bruxismo, etcétera. Y siempre, desde la antigüedad, hemos tenido materiales o hemos intentado, el investigador o el ser humano ha tratado de investigar y crear materiales que sean inertes para reemplazar el tejido que tenemos dañado. Entonces, ese es el objetivo de los materiales dentales, tener un material que pueda establecer la función y la anatomía del diente, ¿no? La función me refiero nada más a la parte masticatoria. Pero bueno, entonces, cuando ya tenemos que hacer un tratamiento de conductos, pues obviamente una de las desventajas de estos tratamientos es que primero, pues no todos son fáciles. Hay tratamientos de conductos que tenemos en la clínica que son muy complicados, dependiendo también de los diagnósticos que tengamos, tenemos que controlar el dolor del paciente, la comodidad del paciente, etcétera. Y sin embargo, el realizar estos tratamientos, pues se ha demostrado que no tenemos un control de infección al 100%, a pesar de que tengamos protocolos de irrigación adecuados o que utilicemos medicamento intraconducto. Sin embargo, pues a pesar de todo esto, que es lo que utilizamos en una clínica, pues seguimos teniendo un porcentaje de algún fracaso. Obviamente, también al realizar estos tratamientos convencionales, pues tenemos un índice de alto de fractura o de pérdida de los dientes por diferentes consecuencias, ¿no? Y entonces, esta parte de los tratamientos convencionales, pues son en los dientes que afortunadamente ya tenemos un desarrollo radicular. Y por la otra parte, donde tenemos niños, que tenemos alguna interrupción del desarrollo radicular, es también podemos empezar a tener complicaciones dentro de estos tratamientos. Y obviamente antes se utilizaba el recambio de hidróxido de calcio para poder formar una barrera apical
en los ápices y que después se pudiera realizar el tratamiento de obturación convencional. Entonces, esto obviamente nos genera más tiempo en el consultorio, más incomodidad para los pacientes pediátricos y obviamente el estar haciendo los recambios de medicamento intraconducto pues generaba que el paciente se perdiera y que no regresara a concluir el tratamiento. Entonces, esto es un poquito del por qué necesitamos empezar a hablar de estos materiales nuevos, que obviamente nos están ayudando a mejorar en el tiempo de nuestra clínica, tenemos una disminución en el número de citas y también en la comodidad del paciente. Entonces, todos estos materiales de los que vamos a hablar ya son materiales que ya empiezan a considerarse como biocerámicos. Estos biocerámicos van a tener propiedades que van a ser muchísimo mejores que los materiales que tenemos convencionalmente. Estos materiales tienen propiedades hidráulicas porque su naturaleza es ser un material hidráulico. Vamos a tener propiedades antimicrobianas y lo mejor es que vamos a tener una unión real entre el material y el tejido donde lo estamos colocando. Entonces, esta unión biológica es lo que podemos llamarlo como bioactividad. Y todos estos materiales, pues obviamente nos están llevando a tener un mejor éxito, nos está llevando a tener mejores controles a largo tiempo y esto nos puede mejorar muchísimo en esta clínica. Entonces, perfecto. Entonces, la pérdida de vitalidad que vamos a tener por la causa que tengamos, caries, trauma o el daño iatrogénico cuando empecemos a trabajar, pues esto va a permitir ya decidir hacia qué metodología vamos a irnos, ¿no? Y dependiendo lo del desarrollo radicular. Entonces, como sabemos, la gutapercha es el material que tenemos disponible para la obturación de conductos y los primeros el primer doctor que lo introdujo a nuestra especialidad fue el doctor White en 1887, donde empiezan a distribuir los conos de gutapercha para poder realizar la obturación. Entonces, imaginemos que este material, como ya sabemos la mayoría, es un material inerte y el objetivo de este material pues es la obturación junto con un sellador, que ahí podemos empezar a hablar de los diferentes tipos de selladores que tenemos. Obviamente la condensación de este material junto con el cemento que desde hace mucho tiempo se han basado en las características que Grossman nos dijo, que debe ser, tiene que evitar un crecimiento bacteriano, tiene que tener un sellado tridimensional y esto ha ido mejorando a través de las técnicas termoplastificadas. Pero la verdad es que en la clínica tenemos selladores a base de resina, también de hidróxido de calcio, pero creo que son más comunes los selladores a base de resina. Y es en donde empezamos a ver que en los últimos 20 años, pues ya tenemos la presencia de selladores que son a base de biocerámicos. Los dientes no desarrollados, pues obviamente lo que les estaba platicando antes es que podemos tener diferentes tratamientos como apicoformaciones, apicogénesis y ahora ya tenemos tratamientos de regeneración o de revascularización, ¿no? Entonces, depende de lo que estemos, de la situación clínica que presenta el paciente y lo que podamos hacer en nuestras manos, pues también es lo que podemos presentar. Obviamente, ahora con estos materiales biocerámicos, pues tenemos la oportunidad de hacer más o acercarnos un poquito más a estos tratamientos de regeneración e incluso seguir haciendo de forma más rápida los tratamientos convencionales. Entonces, pero bueno,
Obviamente, aquí es en donde empezamos a hablar un poquito sobre los términos que a veces pueden ser utilizados erróneamente. En la presentación del martes pasado, el doctor nos empezó a hablar un poquito sobre la clasificación de estos materiales y pues es importante definir que cualquier material que ocupemos dentro de la cavidad oral, pues son considerados biomateriales. ¿Por qué? Porque tienen, lo que les explicaba en la primera diapositiva, pues solamente tienen la función de reconstruir el diente. Los utilizamos la mayoría por unión, por adhesivos. Estos materiales se unen por adhesivos al diente y pues no causan ningún daño, ¿no? Entonces, todos los materiales que utilicemos en boca se consideran como biomateriales. Y entonces es cuando empezamos a intentar buscar que estos materiales tengan mejores características. Y esto, a través de los recientes años, pues ha ido en aumento esta investigación. Y el término de bioactividad también se puede utilizar a veces en diferentes pláticas o charlas de casas comerciales, etcétera, o incluso en las escuelas, en las universidades. Y hay que definir que la bioactividad y la biocompatibilidad son términos totalmente diferentes. Por lo general, todos los materiales también deben presentar una biocompatibilidad con los tejidos circundantes. Sin embargo, no todos los materiales tienen un efecto en las células donde se esté colocando. Entonces, la bioactividad tiene que ver con un efecto biológico que tenemos o que el material tiene en las células por la liberación de algunas sustancias o ines que podemos encontrar en la zona. Y en este punto es en donde empieza la controversia sobre qué es realmente la parte bioactiva. Si el material que estamos colocando o que estemos usando es el material bioactivo, es el encargado de liberar estos iones o estas sustancias, o es el ambiente el que está generando que el material tenga una bioactividad. Entonces, esta es la controversia sobre estos materiales, bueno, sobre este término. Sí es importante definir qué tipo de materiales son los que nos están ayudando a tener a lo mejor este ambiente de bioactividad. Y por eso es que el doctor Balitu en este año, él publicó un escrito muy breve en donde él invita a todos los odontólogos que solamente utilicemos los términos de bioactividad en materiales en donde se haya comprobado científicamente la liberación de iones o de sustancias que nos ayuden a tener una actividad con el tejido. Entonces, esta es mi invitación. Estoy de acuerdo con el doctor sobre por qué debemos utilizar solamente este término en materiales en donde esté científicamente comprobado que sí existe una bioactividad. Entonces, es importante definir que los materiales biocerámicos tienen como antecedente el cemento Portland. Este cemento, como ya todos lo hemos escuchado en nuestras clases, pues es un material que se realizó con el objetivo de la construcción. De hecho, este material es la base del MTA y también es la base de los biocerámicos que tenemos actualmente. Entonces, este material, la desventaja que tenemos del cemento Portland es que tiene el óxido de bismuto, que esto es lo que nos genera el cambio de color y aparte, pues es un poquito más tóxico dentro de los materiales. Este cemento se realizó, lo patentó
Aspin Joseph en 1824. Me puse a investigar quién era porque ya lo había escuchado, pero él era un albañil. Su papá ya se dedicaba a la construcción en Inglaterra y se da el nombre de Portland porque él lo obtuvo de la calcinación de piedras de cal y de arcilla de silicio y que venían provenientes de Portland en Inglaterra. Entonces es por eso el nombre que se le dio a este cemento. Su costo es muy bajo o era muy bajo. Sin embargo, tenemos niveles altos de aluminio y de sulfato de calcio, que son metales pesados y que esto no nos ayuda a tener una bioactividad dentro del lugar donde lo coloquemos. El primer caso reportado, por ejemplo, de este cemento fue en 1878 por el doctor White, en donde él utiliza este material como obturación de un conducto, y es el primer caso que tenemos reportado de aquel tiempo. Entonces, dentro de este es el antecedente principal de estos materiales, y aquí también empezamos a hablar un poquito sobre su clasificación, que realmente todos los materiales que tenemos actualmente son de la segunda generación. El cemento Portland y el MTA se consideran materiales de primera generación o biocerámicos. Sin embargo, el término biocerámico no es adecuado científicamente, porque la definición de estos materiales, de los biocerámicos, es que es un material no metálico, sólido, inorgánico, que son resistentes al color y que cada uno de estos materiales pueden llegar a tener diferentes propiedades. Por ejemplo, en odontología los podemos encontrar como las cerámicas o las zirconias que se utilizan para la reconstrucción de prótesis. Sin embargo, pues este término de biocerámicos pues no es el adecuado. Existe una clasificación donde los colocan a los biocerámicos como bioinertes, bioactivos y biodegradables. Los bioinertes van a ser materiales como la alúmina o la zirconia, que no van a tener ningún efecto biológico dentro de los tejidos. Los bioactivos, ya podemos empezar a hablar que estos materiales sí van a tener una interacción con las células alrededor, y los biodegradables pues son materiales que van a ser solubles o reabsorbibles. Esta es una clasificación de acuerdo a su uso, puede decirse, bueno, no a su actividad o función. Sin embargo, la doctora Camilleri, que ella es experta en materiales dentales y que a través de los años se ha ido orillando hacia los materiales endodónticos y más a los silicatos. Ella propone en el 2017 hacer una clasificación de acuerdo a definir qué materiales son los que están basados en el cemento Portland, y por otro lado en definir qué materiales son los silicatos tricálcicos. Entonces, esta es una clasificación que ella propone, y también propone que dentro de esta clasificación se coloque el uso de cada material de los materiales que tengamos, para definir también en qué uso lo podemos utilizar. Entonces, el término que ella le da a estos silicatos tricálcicos, que cree que es el nombre más conveniente, son silicatos de calcio hidráulicos por su naturaleza, y ella menciona que este es el nombre, o propone que este es el nombre ideal que se debe de dar a estos materiales. En esta tabla podemos ver que todos los tipos de materiales biocerámicos, vamos a seguirles llamando biocerámicos, o como les dije, que son los silicatos activos. Entonces, dentro de estos silicatos activos tenemos una gran variedad. Obviamente, el material que tenemos
que sí es derivado del cemento Portland, es el MTA, y de ahí en adelante ya tenemos una cantidad bastante amplia de materiales que son silicatos puros. Entonces, estos silicatos puros, el primero que se lanza es en el 2009, que es el que puede decirse que fue el primero en salir al mercado, y este se llama Bioaggregate. Este material fue muy conocido, sin embargo, bueno, venía, por ejemplo, en presentación de líquido y polvo, y además tenía una presentación en base en pasta, y sin embargo desconozco las causas por las que se tuvieron que eliminar o tuvieron que salir tuvieron que salir del mercado, y entonces aparece Endosequence, que lo empieza a distribuir Brasler, ¿no? Brasler es el encargado de empezar a tener Endosequence, que viene en la presentación de pasta, también y de sellador, que viene en jeringa. Y en Europa lo conocen como Total Fill o iRoot, que es también, bueno, que es otra distribución por FKG. Y Ceptodont empieza con la distribución, o empieza con el apogeo de Biodentin. En México no tenemos mucho que llegó este material aquí. Sin embargo, pues es de los pocos materiales bioactivos o silicatos puros que tenemos a la mano. Entonces, en esta tabla es muy interesante porque podemos ver el tipo de cemento, lo que les decía, que MTA es un derivado del cemento Portland, y de ahí en adelante todos los demás son silicatos puros. Biodentin, Endosequence, todos estos materiales sí son silicatos puros, y eso es lo más importante porque esa pureza nos va a ayudar a tener mejores características o mejores propiedades. También podemos empezar a observar aquí qué aditivos son los que se le agregan. Estos aditivos o estos plásticos o aceleradores también van a ayudar a que estos materiales tengan una mejor consistencia y que sean más fáciles de manipular en nuestra clínica. Dependiendo realmente no existe mucha diferencia entre los aditivos, y esto es lo que nos puede ayudar un poquito a que se acelere el tiempo de fraguado dentro de estos materiales. También vienen sus presentaciones. Biodentin, ya sabemos que lo tenemos que mezclar en un amalgamador, sin embargo hay otros materiales disponibles que ya vienen premezclados, o incluso otros que sí ya vienen que se tienen que mezclar de forma manual. En la siguiente diapositiva vamos a ver en esta segunda diapositiva podemos ver los materiales que son silicatos puros, pero que los podemos utilizar como selladores de conductos radiculares. En la tabla anterior, pues solamente veíamos que eran los materiales que teníamos disponibles para diferentes tratamientos como pulpotomías, apicoformaciones, etcétera, por la consistencia que tienen esos materiales. Es posible utilizarlos en esos tratamientos. Estos selladores, obviamente Endosequence también tiene su parte del sellador, que sí viene premezclada y viene en jeringa. Y aquí empieza a haber como un poco de controversia, porque hay muchos que les gusta y hay muchos que no. Sin embargo, en la bibliografía no hay nada que nos asegure si tenemos mejor éxito, si tenemos el cemento premezclado, o si nosotros lo tenemos que mezclar. BioRoot es un cemento que lo tenemos que mezclar. Viene en presentación de polvo y agua, y para mí es una buena opción porque así no se desperdicia tanto material. Lo que les platicaba de los antecedentes de los cerámicos o los silicatos de segunda generación, pues es el
el cemento Portland. Me adelanté demasiado platicándoles sobre este cemento. Obviamente, dentro de los estudios en donde se investiga el cemento Portland con el MTA, en el único caso en donde tiene mejores características o mejor durabilidad es en el sellado de perforaciones. El MTA es un material que, comparándolo, gana en todos los aspectos. Gana en el aspecto de dureza, gana en el aspecto de coloración, de bioactividad, en el tamaño de partículas. También el cemento Portland tiene un tamaño de partícula muchísimo más grande. Sin embargo, a pesar de no tener tantas características, sigue siendo pues el material que fue la base para el MTA, ¿no? Entonces, sí tiene una propiedad antibacteriana el cemento Portland. Se ha demostrado que ha sido demostrado contra los enterococos fecalis, con algunos hongos también. Como en sellado en las cirugías apicales o materiales de reestructuración, obviamente es un material más soluble y esto no permitió tener mejores resultados. Sin embargo, dentro de su citotoxicidad y genotoxicidad, pues estas no existen. Se ha demostrado que no existen en fibroblastos estos dos efectos. Y sin embargo, pues no tenemos un efecto de bioactividad. Y la característica o lo malo que podremos decir de este material es que pues libera materiales pesados y que sí se ha demostrado que tener estos en estudios experimentales, se ha demostrado que pueden dañar células incluso en hígado, ¿no? Por el uso. Pero bueno, esto es la forma en cómo como antecedente al MTA. El MTA pues es un material que tenemos más conocimiento. El doctor Torabi Neyat fue el encargado de realizarlo en 1993 y de ahí a la fecha sigue siendo para muchos el material de oro con el que podemos compararlo. En 2002 se lanza ProRoot. ProRoot se lanza por el tipo de coloración que el MTA gris estaba ocasionando. Entonces, ProRoot ya es una presentación que es un MTA blanco. Se hace blanco, digamos, no hay ya el cambio de color a grisáceo, y esta es una ventaja para todos los que empezamos a utilizar MTA. Es un material que dentro de mis manos me cuesta mucho trabajo manipularlo. Tiene un costo elevado, creo yo, porque pues la forma en la presentación que viene, pues se llega a desperdiciar demasiado, o ya se llega a perder el líquido, ¿no? Que es lo que el activador. Sin embargo, pues hay muchos estudios sobre este material. No es mutagénico, no es neurotóxico, su propiedad a la compresión es muy buena, que era algo que veíamos en el primer webinar de junio, donde el doctor nos empezaba a hablar mucho sobre su resistencia a la fractura. Su tiempo de fraguado es muy alto, puede ser de 2 horas hasta 45 minutos. Su pH es muy bueno, esto nos ayuda a tener un material estable. Su porosidad, lo que les explicaba, va a depender del líquido, de qué tanto líquido se le agregue. También al mezclarlo manualmente, pues puede permitir que entren burbujas. Y también puede ser dañado el material por el pH del ambiente en donde se coloque. Entonces, esas son algunas como características que debemos de tener en cuenta. Sin embargo, su capacidad de sellado se ha demostrado que es muy bueno. Necesitamos mínimo 3 milímetros de este material para que no tengamos alguna filtración bacteriana.
Si es menos de estos 3 milímetros, sí se ha demostrado que podemos tener un daño por filtración. Su tamaño de partícula es más pequeño que el tamaño de partícula del cemento Portland. Su biocompatibilidad sí se ha demostrado, porque sí se ha demostrado que tiene señales moleculares dentro de los tejidos, tiene un efecto cemento inductor y también tiene un poco de efecto antiinflamatorio en algunas células del tejido pulpar. Efecto que también se ha demostrado que en Biodentin, que tenemos ahí un mayor efecto antiinflamatorio con el material. Estos materiales liberan hidróxido de calcio, que es la ventaja que tenemos para que tengamos un sellado o que tengamos una unión con el tejido. Esta liberación de iones de calcio pues va a ayudar a la proliferación celular, va a crear también un ambiente antibacteriano por su pH que es alcalino, y pues esto va a ayudar a la diferenciación, a la migración celular y que va a ayudar a la formación de hidroxiapatita. Y esto es lo que se conoce como pues un sellado biológico. Se ha demostrado que el tener el contacto de este material con hipoclorito, pues sí nos puede dañar las propiedades de este material. También puede presentarse un cambio de que sea el blanco, sí se ha demostrado que tener el contacto con hipoclorito e incluso hasta con colágeno, el propio oxígeno, pues sí llega a haber un cambio de. Otra desventaja que tenemos de esto dificulta si es, por ejemplo, nuestro diente o de las raíces en donde lo hayamos colocado. También tenemos que este material presenta óxido de bismuto y este óxido de bismuto va a interferir en la reacción en la hidratación del cemento y esto obviamente puede llegar a alterar en sí las propiedades de los materiales. Entonces, ya vamos a empezar a hablar un poco sobre Biodentin. Biodentin es un fruto de dentina que realmente se fabricó pensando como material restaurador en pacientes pediátricos. Entonces, este segmento, este material, este sustituto, como lo conocemos mayormente, este material se utilizó en molares permanentes de niños con procesos de caries muy grandes. Este material, a diferencia del MTA, no vamos a presentar una coloración, es un silicato tricálcico puro, viene en presentación de polvo y agua, sin embargo, vienen las cápsulas y vienen las concentraciones de líquido o del activador que viene en unas ampolletitas transparentes y esto nos permite que se pueda mezclar de una forma más homogénea en el amalgamador. Este material, como les decía bien en esta presentación, en este video podemos ver la forma en cómo se debe de mezclar. Solamente mi única recomendación es que antes de colocarle, de hidratarlo con las ampolletas, con las gotitas, es que lo mezclen 30 segundos antes en el amalgamador. Esto va a ayudar a que se pulverice el material que está dentro de la cápsula, porque a veces si ustedes agitan la cápsula, se puede llegar a escuchar piedritas dentro de la cápsula y aunque ustedes coloquen el activador, pues no vamos a tener una mezcla homogénea y ahí podemos empezar a tener problemas porque como a la hora de abrir observamos que no está bien mezclado, lo vamos a empezar nos vamos a desesperar, lo vamos a meter de nuevo en el amalgamador y entonces el tiempo de vida o de mezcla pues se nos va a ir. Entonces, sí les recomiendo eso, que lo hagan antes de colocarle las gotitas.
También yo les recomiendo que no coloquen las 5 gotitas que vienen en cada ampolleta. Dependiendo del uso que ustedes le quieran dar, pueden ir jugando un poco con la consistencia del material. Entonces, esto es si lo van a utilizar para un recubrimiento directo, indirecto, si lo van a ocupar para una formación de un tapón apical, etcétera. O sea, se puede jugar muy bien con la consistencia, con las gotitas jugando. Sé que no está tan barato, pero es la forma en que ustedes van a empezar a poder manejarlo y que va a ser más fácil. Si ustedes empiezan a conocer este material y a jugar con él siguiendo las instrucciones del fabricante, pues vamos a tener mejores resultados a largo plazo. Su viscosidad es muy buena, se ha demostrado que tiene muy buena biocompatibilidad como los otros materiales, tiene una bioactividad muy alta, tiene muy bajos niveles de citotoxicidad y lo que les platicaba antes es que también se ha demostrado que tiene un efecto antiinflamatorio en células de la pulpa o en fibroblastos, es donde más se ha estudiado. No se necesita un acondicionamiento previo, se puede colocar directamente en la estructura que vayamos a ocupar, y una ventaja que tenemos es el tiempo. El fabricante nos dice que el tiempo de fraguado es de 12 minutos. Esto puede variar un poco por el calor o por la temperatura en la que estemos en el consultorio. No se ha demostrado que no hay inflamación pulpar ni periapical, tiene una buena capacidad de sellado. Esto nos ayuda a no tener microfiltración bacteriana. Su costo, a diferencia del MTA, en mi parecer, creo que es mejor. Yo lo compro con varios amigos y nos dividimos la caja. Vienen 2 presentaciones, en una caja que es de 5 y otra de 15, entonces se pueden de 10 y de 15 creo. Se pueden comprar la caja entre varios compañeros de los posgrados para que también lo puedan empezar a utilizar, y si no, pues con sus colegas de la ciudad lo pueden comprar entre varios para que no se les caduque, porque sí es mucho material. ¿Ok? Sus usos los podemos utilizar casi igual que los usos que teníamos con el MTA. A nivel coronal lo podemos utilizar como restauración, como en lesiones cervicales radiculares, en pulpotomías, en exposiciones pulpares y en recubrimientos, que pueden ser directos o indirectos. Y a nivel radicular, pues lo podemos utilizar en perforaciones, resorciones, apicoformaciones, cirugía, tratamientos regenerativos, como en los tratamientos de revascularización, y yo le añadí como material de obturación, porque tenemos unos casos que han estado funcionando muy bien como material completo del sistema de conductos. Novica en 2013 presenta este estudio en donde él compara el Biodentin con el MTA con un control clínico, radiográfico, histológico en terceros molares hasta por 6 meses. Dentro de este estudio se demostró que hay células tipo odontoblastos adyacentes al puente con patrón, que podemos observar que hay un patrón más regular con el Biodentin que con el MTA. Y estos estudios, CIAFA en 2014, ya hace un recubrimiento directo, pero esto lo hacen muestras de cerdos. Tiene histología, demuestra que hay liberación de factores de crecimiento, transformante beta, el 1, que es el que se encontró con mayor cantidad, y su espesor del tejido duro es mayor con Biodentin que con MTA. De Rossi en 2014, esta doctora hace un estudio entre recubrimientos directos y pulpotomías, lo hace en perros, y también demuestra que la calidad del puente dentinario o de la estructura que se forma del MTA con el Biodentin
tiene una mejor estructura la que se forma con biodentín y con un mayor grosor. Su manipulación, ya vimos este video sobre la mezcla. La ampolleta no solamente es agua, también tiene cloruro de calcio, que y además tiene plastificantes, que esto es lo que ayuda a que el material tenga la viscosidad adecuada. Y sí, las presentaciones, me andaba equivocando, le estaba poniendo más, pero las presentaciones es de 5, la caja chica, y de 15 la caja grande. Y es lo que les decía, lo pueden compartir con varios colegas para que no se les caduque, porque a veces si compran la caja grande para uno solo, pues sí se les puede caducar muy rápido. Entonces, nada más mi único consejo es que que coloquen la cápsula 30 segundos antes para que sientan que ya se pulverizó el material. Vamos a hablar un poquito, me voy a apresurar porque ya casi no tengo tiempo, pero vamos a empezar a ver unos casos que son muy importantes de biodentín y ahorita vamos a empezar a hablar de biorrot. Es muy importante que hagamos siempre un diagnóstico. O sea, yo espero que de verdad no solamente nos estén viendo endodoncistas. Invité a muchos de mis colegas referidores que su práctica es restaurativa, etcétera, pediátrica también. Entonces es muy importante siempre hacer nuestras pruebas de diagnóstico, porque aunque no seamos endodoncistas, creo que es nuestra responsabilidad hacer estas pruebas de diagnóstico, y esto nos va a ayudar a definir si los tratamientos que estamos realizando vayan a funcionar a largo plazo, ¿no? No tiene caso que si estamos invirtiendo en un material como biodentín y que queramos hacer recubrimientos o queramos hacer alguna pulpotomía, etcétera. Se vale, pero si estamos invirtiendo en esto, también se vale, y es nuestro deber hacer un diagnóstico siempre, porque si no se puede llegar a un fracaso clínico, y esto no es lo ideal. Lo ideal es que tengamos nuestra historia de dolor, nuestras pruebas de sensibilidad, y lo más importante, bueno, la unión de todos, pero también tener un análisis radiográfico. Entonces, en esta diapositiva, los tratamientos como pulpotomías, pulpotomías no, pero recubrimientos directos, indirectos, cuando queremos utilizar biodentín como protector pulpar, que también es válido, también lo utilizamos aquí, así, necesitamos tener estos diagnósticos. Entonces, debemos de tener un diagnóstico pulpar de pulpitis reversible, en donde sí, a lo mejor puede tener el paciente incomodidad o un poco de dolor al estímulo frío o dulce, pero va a ser de muy corta duración. Y esto puede ser porque puedan tener restauraciones que están desajustadas, pueden tener túbulos expuestos, pueden tener caries, y esto, si se controlan estos factores, pues vamos a llegar a que esta pulpitis no se nos haga irreversible y que podamos generar una salud pulpar con ayuda de biodentín. Es algo que lo hago muy, muy seguido dentro de mi clínica. Nuestros colegas aquí en Querétaro también ya lo hacemos de forma muy convencional. Y en el diagnóstico periapical, el diagnóstico que debemos de buscar son tejidos apicales normales. Esto quiere decir que en la radiografía no debemos de tener ningún tipo de radiolucidez en las raíces o en la raíz del diente que vayamos a tratar. El espacio del ligamento debe de estar no ensanchado, la laminadura debe estar intacta, no debe de haber sensibilidad a la percusión y a la palpación cuando lo hacemos. Y como les decía, este diagnóstico es el que vamos a buscar cuando hacemos un recubrimiento directo, indirecto, en pulpotomías. Ahí me equivoqué yo, perdón. Pero bueno, esto es un caso que tenemos. No puse muchos casos porque no tenemos tanto tiempo, pero este es un paciente de 32 años que acude a consulta dental porque tenía un poquito de molestia. Hicimos las pruebas, tuvimos un diagnóstico como el que les platiqué, una pulpitis reversible y tejidos apicales sanos. Se le propone realizar el tratamiento con biodentín, un protector pulpar, pensando en que solamente se iba a hacer un recubrimiento indirecto. Sin embargo, al momento de estar quitando la caries o el tejido contaminado, pues sí se hizo una comunicación
muy leve y se pudo controlar el sangrado. Fue una comunicación muy pequeña y se pudo controlar el sangrado, se colocó Biodentin y en ese momento se colocó resina. Tenemos el control de octubre a mayo. En los controles que debemos de tener con estos pacientes, también tenemos que hacer nuestro análisis radiográfico para ver que estén funcionando los tratamientos. Voy a presentar varios casos en los que podemos utilizar, en cómo podemos utilizar Biodentin. Biodentin se utilizó en el anterior como un recubrimiento directo, en una comunicación pulpar. En este caso tenemos una fractura horizontal, radicular, en el tercio medio. La paciente presentaba un poquito de molestia, sin embargo, pues el temor real era pues perder el diente porque sí tenía un poco de movilidad. Se le planteó el tratamiento de realizarse el tratamiento de endodoncia con la única diferencia de obturarse con Biodentin. No tengo el control de mayor tiempo porque es muy difícil, uno tiene que estar atrás de los pacientes, parece una niñera, pero no he podido localizar ya a esta paciente que ya tendremos, por ejemplo, ahorita pues, año y medio de control. Tengo otro caso, que en este sí tengo control de radiográfico. Ella acude a consulta el 6 de noviembre del año pasado. Igualmente tuvo un accidente, se cayó, se desmayó. Y en la tomografía, que es lo que les voy a deber las imágenes de la tomografía, porque en este caso pudimos tomar tomografía antes y después. En la radiografía, en el análisis radiográfico, no se observa ninguna fractura, sin embargo, en el análisis de la tomografía se llega a ver una pequeña fractura en la zona un poquito más apical, a diferencia del pasado, ¿no? Se le explica que ella tenía más movilidad que incluso la paciente pasada, que la tenía la fractura más cervical. Sin embargo, esta paciente ya traía tratamiento de ortodoncia. Entonces se ferulizó, etcétera, etcétera. Y se le explica el tratamiento que se debe de realizar. Ella estaba igual muy espantada porque no quería perder el tiempo. Sin embargo, no se inicia en esa fecha y regresa hasta febrero de este año a realizarse el tratamiento y es así como queda el tratamiento. Tenemos el control de tomográfico del antes y del después, ya tenemos casi 6 meses y la lesión, bueno, la fractura está desapareciendo. Ese es otro caso, que ella es una niña que viene con una terapia iniciada previamente, en el 2015, tiene dolor a la percusión y a la masticación, entonces tenemos una periodontitis sintomática. La mamá está muy preocupada porque no quiere que se le pierda la muelita a la niña, y la niña estaba muy espantada porque ya en el tratamiento previo ya había tenido una experiencia medio desagradable. Se explica a la señora que se puede intentar hacer el tratamiento de conductos, sin embargo, dentro de mi protocolo no pude patentizar los conductos mesiales. Entonces, mi decisión en ese momento fue, preferí obturarlo las 3 raíces con Biodentin a obturarlas con gutapercha o con la técnica termoplastificada, que es lo que utilizamos, pero decidí mejor obturarlo con Biodentin. Se dejó hidróxido de calcio antes de obturarlo, se colocó Biodentin y este es el control que tenemos. El tratamiento se hizo en el 2015, este es a 1 año, en el 2016. En algunas otras pláticas que he dado me han preguntado que por qué lo hice, que a lo mejor ese diente puede fracasar, y sí, a lo mejor puede fracasar, pero es importante que le avisemos a los papás la opción de tratamiento que tengamos. Entonces, este es el control, el lado derecho de su pantalla, porque no sé si se ve mi cursor, pero el de abajo es del 2017,
Y entonces, afortunadamente tenemos el apoyo de Cranium, que nos ayuda con nuestras tomografías en estos casos. Y aquí tenemos el control de este caso, en donde se hace un análisis apical en todos los planos. Se hace el análisis con diferentes planos, en el plano sagital, en el plano coronal, y podemos ir observando que en las raíces no tenemos ninguna presencia de pérdida ósea, tenemos una continuidad del espacio del ligamento. La niña la dejamos la dejamos en provisional, solamente se colocó una resina por 2 meses y posteriormente ya se indicó que se podía rehabilitar. Es una niña que está funcionando su diente, como podemos ver en el video, en la Silenciado. cuánto tiempo va a funcionar. Sin embargo, es que la mamá y la niña están felices porque pues, ya no les duele. La paciente la veo muy seguido en un consultorio y la verdad es que la niña está sintomática. Entonces, para mí es un éxito ese tratamiento. Si algún día requiriera un retratamiento, pues ya tendríamos un nuevo tema del que platicar. Esperemos que no, pero ya veremos qué pueda pasar con ese diente. Este es otro caso de un niño, igual estaba en la escuela, se cayó de frente, llega al consultorio con este central, con una terapia iniciada previamente. La mamá refiere que la doctora que lo estaba atendiendo le había propuesto hacer un recambio de medicamento para poder realizar la barrera. No fue con esas palabras, pero ella estuvo, bueno, acuden a la consulta, se le hace las pruebas de ese día se regresa hasta hacer el tratamiento. En este caso hicimos un tratamiento de revascularización en el diente adyacente, y se decide, pues ya por la anestesia, se decide obturar el otro diente, donde se colocó un tapón apical de biodentín y se obturó con gota parcha termoplastificada. Sin embargo, no es la mejor obturación que he tenido. Es un niño que, aunque tengamos estos materiales y que tengamos la habilidad, e incluso que ya podamos hacer los tratamientos más rápidos, pues hay niños que no nos ayudan en su control, y fue para mí, la verdad, un tratamiento muy complicado por el temperamento del niño. Sin embargo, se le realiza, ya regresa al mes de que se terminan los 2 tratamientos, tenemos el control a 1 mes del diente que se le hizo el flujo apical, y 2 meses y 1 mes del tratamiento de revascularización. En esta radiografía del lado derecho de abajo tenemos ya el control de 5 y de 6 meses, en donde se ve que estamos teniendo un cierre apical en el 21, y en el 11 estamos teniendo un engrosamiento de paredes. Y tenemos control a 6 meses de ambos dientes, en donde ya
tenemos, incluso en este no se ve tan bien que esté ya la barrera o el cierre apical. Sin embargo, el tratamiento de revascularización sí logró se ve más avanzado, digámoslo así. Entonces, de también tenemos, gracias a Cranium, nuestras tomografías que son muy buenas para los análisis que podemos tener para también explicarle a los papás en estos casos de niños. Y podemos ver, primero vamos a ver el tratamiento de apicoformación, en donde pues se sigue viendo un poquito, no se, o sea, la pérdida de la continuidad del desarrollo de la raíz sí fue muy antes. Y en este caso, de haber tenido yo una tomografía antes y ver el grosor, o digo, el tamaño del lápiz abierto, la verdad es que sí me hubiera decidido irme por un tratamiento de revascularización también siguiente. Sin embargo, en la radiografía no se veía que estaba tan interrumpido el desarrollo, y por eso es que decidí hacer la apicoformación en ese central. Y en el otro, donde podemos ver que hicimos el tratamiento de revascularización, tenemos un avance muchísimo mejor. Tenemos ya casi un cierre total. En ambos dientes no hay lesión, no hay dolor, el paciente está sintomático y pues lo vamos a tener en control. Esperemos que para el año y que se pueda hacer los controles a más tiempo. Entonces, aquí también es bien importante explicarle a los papás que es su deber traérnoslo para que podamos seguir verificando la evolución de sus casos. Tratamientos también como pulpotomías, donde también se coloca el biodentín para que continúe el desarrollo radicular. Lo que les decía, este es un caso en donde tenemos coloqué el biodentín en un tratamiento en otro tratamiento de revascularización, que no fue por trauma, se tuvo que hacer por un incidente que teníamos aquí. Este es el caso que reportamos en el journal. La verdad es que pues es un caso bastante simple, pero dentro de las bibliografías que revisamos ya es muy importante, y nuestro deber como especialistas o como investigadores reportar estos tipos de casos, porque el tener mayor índice de reportes, tenemos a lo mejor mayor evidencia de que los tratamientos están funcionando. En este caso, pues no teníamos un ápice abierto, también fue por trauma, y tenemos controles de año y medio en donde se hizo el estudio del COMIM, y todo aparentemente está perfecto hasta la fecha. Bueno, ya me voy a apurar porque ya casi no tengo tiempo. Ya llegamos a BioRoot. BioRoot es un cemento igual a base de silicatos puros. Igualmente viene la presentación, viene la presentación de polvo y agua. Sin embargo, el polvo no viene en cápsula, viene en este frasquito. Y las ampolletas también es el activador, y también tiene los plastificantes, que es lo que ayuda a tener la consistencia de estos materiales. Tiene cloruro de calcio. A diferencia del MTA, por ejemplo, está a base de óxido de circonio también, que también da propiedades y ventajas buenas. Entonces, habitualmente sabemos que los tratamientos de conducto los obturamos con gutapercha. Existen diferentes técnicas, las que generamos con calor, que estas nos van a ayudar a tener mejor dispersión del material de la gutapercha. Sin embargo, sí se ha demostrado que pues hay veces que no fluye tanto el material como quisiéramos. Existen técnicas frías como las laterales, que también son las básicas que aprendemos todos a utilizar. Y entonces, pues aquí empieza la controversia si podemos empezar, si ya tenemos a nuestra disponibilidad, ya contamos con materiales que es un sellador, que es un silicato puro,
y que se ha demostrado que tiene bioactividad en todo el tejido circundante, pues creo que es una muy buena opción para utilizarlo en diferentes casos. Yo sí creo que dependiendo del caso o del diagnóstico podemos utilizar la técnica de obturación que tengamos, no nos casemos con una técnica de obturación nada más. Y la ventaja es que pues podemos brindarle un mejor procedimiento a nuestros pacientes. Dentro de del uso de este segmento, lo estábamos viendo en el webinar pasado, que empezaron a preguntar mucho sobre si se puede utilizar con técnica de calor. Este material, este sellador, si lo vamos a ocupar, no se debe utilizar con técnicas que tengamos calor. ¿Por qué? Porque el material es hidrofílico, entonces no podemos utilizar un sistema de calor o aunque sea manual, no podemos utilizar el calor porque va a perder esta hidratación que tiene el material y esto va a cambiar en las propiedades de fluidez, en las propiedades de su estructura y no nos va a ayudar a que se tenga la función exacta del material. Se ha demostrado que también, por ejemplo, estos cementos que son biocerámicos requieren de humedad. Entonces, era lo que les decía, por eso es que no podemos utilizar estas técnicas de calor. La irrigación, no existe todavía un protocolo establecido para la irrigación cuando se van a utilizar estos cementos, porque sí puede haber un cambio en sus propiedades cuando está en contacto con hipoclorito o con EDTA. Con el EDTA, ¿por qué? Porque pues el EDTA es un quelante de calcio y estos cementos están a base de eso, de calcio, que se puede alterar, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que hagan su protocolo de irrigación normal, utilicen sus irrigantes convencionales, su hipoclorito, su EDTA, y antes de colocar el cemento, sí es importante que hagan un lavado con solución. Hay una solución que en algunos artículos nos lo pueden sugerir, que podemos utilizar buffer de fosfato salino, que este buffer es lo más parecido a lo que tenemos al líquido extracelular. Entonces, nos puede ayudar a que al tener estas propiedades, esta solución, pues si no secamos completamente, pues nos puedan llegar a mejorar al contacto con el sellador. Todas estas interacciones que podemos tener teniendo con los irrigantes, pues hay que seguirlas utilizando, hay que seguirlas estudiando y para poder poder realizar un protocolo adecuado para cuando podamos ocupar estos materiales. Estos materiales, el BioRoot también se ha demostrado que por su alcalinidad se une al tejido o al diente o al hueso o al ligamento por un grabado alcalino. Y esto es cuando se va a desarrollar una zona de infiltración entre la dentina y el material. O sea, se forman tags en esa zona y esto es lo que como ahora se conoce como zona de infiltración. Entonces, este término también no muchos autores lo utilizan, pero sí se ha demostrado que con BioRoot existe esta unión o esta zona de infiltración, con microscopía confocal, etcétera. Pero bueno, es un material que debemos utilizarlo, como les decía, con técnica lateral, o incluso hay autores que lo mencionan como técnica hidráulica. Estas técnicas de cono único, también, o sea, sí son de cono único, pero también son técnicas hidráulicas. Lo más rápido que lo podemos empezar a utilizar es que ustedes vayan manejándolo, porque es un cemento que a mí todavía me está costando un poquito de trabajo utilizarlo, porque la consistencia no es pues como la que habitualmente podemos observar en los materiales a base de resina. Entonces, el mezclado viene
la medida y vienen las ampolletitas. Entonces se mezcla en una espátula estéril, por favor, con una espátula y loseta estéril. Se tiene que hacer el mezclado por 1 minuto y aquí hay varios tips. Si no tenemos microscopio, existe una técnica que si tenemos microscopio lo utilizamos, lo pueden definir o lo definen algunos autores como técnica avanzada. Al tener el microscopio podemos ver exactamente cuánta cantidad de cemento estamos llevando a los conductos. Si no tenemos microscopio, podemos utilizar el cemento también. Y la forma más fácil de poderlo llevar al sistema de conductos es utilizando nuestra lima maestra, que con la última que instrumentamos, se llena esa lima con cemento. Obviamente ya tenemos seco previamente el conducto. La lima, nuestra lima maestra, sí les sugiero que la metan mínimo 1 minuto junto con la punta de gutapercha en cloro, en hipoclorito, para que se desinfecte. La secan con una gasa estéril y entonces ahora sí toman cemento con la lima maestra y lo llevan al conducto. Empiezan a hacer movimientos con el sentido de las manecillas del reloj o un poco de fuerzas balanceadas, simplemente para que el cemento se quede adherido al conducto. Después quitan su lima, checan, antes deberíamos de verificar que nuestra punta de gutapercha esté en la longitud adecuada, colocan en la punta cemento y lo llevan a su conducto. Comentaban algo la semana pasada que sí les sugiero que empiecen como el doctor con premolares o con dientes anteriores para que vean la consistencia y cada vez van a ir teniendo mayor habilidad en poder colocar los 3 o 4 o incluso 5 conos que podamos tener en algunos momentos. A diferencia de EndoSequence, BioRoot se puede utilizar con gutaperchas convencionales. EndoSequence sí maneja gutaperchas que están embebidas con silicato y esto pues puede generar que a lo mejor exista una adherencia mejor entre el cemento y la gutapercha, sin embargo no está demostrado hasta la fecha. Estos selladores, pues el único objetivo de poder utilizar gutapercha es para que si en algún momento llegáramos a ocupar un retratamiento, pudiéramos quitar esta gutapercha y poder tener un acceso más fácil. Es por eso la única función que tenemos de utilizar la gutapercha en estos casos, con estos cementos, porque en sí el material del cemento pues van a tener propiedades bioactivas que nos van a ayudar a que cicatrice, a que tengamos una regeneración o una cicatrización adecuada. El BioRoot no tiene óxido de bismuto, a diferencia de otros cementos. BioRoot tiene óxido de circonio y esta es una ventaja. Yo también he estado tratando de mezclarlo en espátula y lo que estoy haciendo para poderlo llevar a una jeringa es utilizando las puntas de las resinas que llegan a sobrar unas puntas azules. Con esas puntitas estoy tratando de llevarlo a los conductos o con las puntas más largas, transparentes de Vitapex, también tipo de Vitapex, también nos pueden ayudar. Sí se ha estudiado entre las dos técnicas, cuando tenemos técnicas con calor, termoplastificantes y técnicas de cono único o laterales o de cono único. O sea, aquí le ponen de cono único, pero también son técnicas hidráulicas. Entonces, sí se ha demostrado que en apical, la verdad es que no se vio tanto cambio en este estudio. Lo que sí es que hay más espacios con estas técnicas en el tercio medio para arriba. Entonces, los autores sugieren que no hay un cambio realmente. Sin embargo, en este estudio no se realizó con BioRoot. O sea, en este estudio utilizaron el cemento de H+, y ya.
Entonces, eso es importante que empecemos a buscar mayores estudios para, para poder realizar esos protocolos con mejores preguntas o dudas que tengamos y tener mejores resultados. Ya me están acelerando, pero estos son algunos casos con biocerámicos, de los primeros que utilicé con BioRoot. Sí me generan a lo mejor luego espacios, eso creo yo que con la práctica lo voy a ir mejorando, pero no me preocupa mucho porque sé que es un cemento a base de silicatos, entonces sé las propiedades que tiene y no hay ningún problema. Entonces hay que definir qué materiales son biocerámicos, cuáles no, hay que definir la clasificación, también el protocolo de irrigación que debemos de ocupar en los cementos. En Biodentin ya está más estudiado el protocolo que se puede utilizar. El mejor nombre que debemos de tener son silicatos de calcio hidráulicos, es el nombre ideal que debemos de darle. El tener aditivos o plastificantes en su morfología, pues nos ayuda a tener mejores características de bioactividad. Tenemos muchas opciones, entonces hay que conocerlas, hay que aprender a usarlas, porque también no son fáciles, y yo los invito a que utilicen Biodentin y BioRoot como materiales de silicatos de calcio hidráulicos. Esto nos va a generar que si tenemos el conocimiento básico de estos materiales, pues podamos tener un análisis crítico y que podamos ofrecerle lo mejor al paciente. Obviamente, lo mejor que quisiéramos es no tener que obturar el sistema de conductos, pero en casos en los que es imposible, pues tener estos materiales como alternativas. Y sí los invito a que, por ejemplo, evitemos o que mantengamos la vitalidad pulpar en dientes, en donde podamos hacer recubrimientos o restauraciones muy profundas, como lo vimos en el primer webinar del doctor. Podemos utilizar Biodentin como protector pulpar y esto nos va a evitar llegar a un tratamiento de conductos convencional. Esta es mi bibliografía, muchas gracias. Estos son mis datos. Si tienen, como todos los doctores decimos, si quieren algún artículo, con mucho gusto se los hago llegar. Y creo que ya viene la sesión de preguntas. Bueno. Muchísimas gracias, doctora Carla Vidal, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y Septodom. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y se verá reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 700. Muchísimas gracias, doctora Vidal. Si le parece bien, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Fernando, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿ustedes me escuchan? Te escuchamos muy bien, Fernando. Muchas gracias. Perfecto, pues Dejo arrancamos. los micrófonos contigo. Excelente, muchas gracias, Diana. Doctora Carla, muchísimas gracias por la exposición extraordinaria. Tienes muchos saludos, sí, tanto de México como de otras partes de América Latina, especialmente de Argentina. También tienes saludos de Zacatecas. Y bueno, hay varias preguntas que el público nos ha hecho favor de enviar. Una de ellas la hace el doctor Daniel Vázquez y pregunta, ¿con qué lavar en exposición pulpar o como base para el uso de Biodentin? Ok. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí. Sí, ok. Saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos a Argentina, que allá está la doctora Gaby Martín con la que escribimos el artículo. Por si nos está escuchando, quiero pensar que sí, ¿verdad? Es una muy buena pregunta. No tenemos el tiempo suficiente como para platicar sobre todos los protocolos, porque son temas que me apasionan mucho y que todos tenemos dudas en utilizarlos. El protocolo de irrigación
Puede ser el que usted guste, doctor. Sin embargo, sí se ha demostrado que la clorexidina o el hipoclorito, pues sí pueden llegar a alterar o a, digamos, a necrosar las células madre que puedan estar presentes en el tejido expuesto, el tejido pulpar expuesto. Y esto puede alterar un poquito en la actividad que tenga Biodentin con estas células madre. El material en sí va a funcionar por sus características, sin embargo, el tener el tejido pulpar con las células madre expuestas, junto con los factores de crecimiento que podemos tener en los túbulos dentinarios o en la dentina, pues toda esta combinación es lo que forma una triada y que va a formar pues el proceso de regeneración. Yo, por lo general, sí hay estudios en los que se ha visto, o sea, medido el nivel de células que quedan cuando se utiliza clorexidina y hipoclorito. La verdad es que no es mucha la diferencia que existe entre utilizando estos dos irrigantes. Yo utilizo hipoclorito, no lo uso diluido y lo uso solamente, lo que sí puedo hacer es colocar a lo mejor una torunda de algodón estéril en la comunicación y empezar a limpiar con un micro y con hipoclorito las paredes o el piso de la cavidad que esté utilizando. Limpia con otra torundita estéril y lo que sí le sugiero es que utilice EDTA. El EDTA lo puede utilizar si quiere directamente, pero si es mucha la presión, porque puede generar que vuelva a crear el sangrado. Y si ya lo tenemos controlado, pues hay que tener cuidado por la presión. Sin embargo, con una torundita o con un micro también puede limpiar, puede pasar EDTA alrededor de la cavidad y ahora sí colocar el Biodentin. El EDTA lo que va a hacer, esto es lo más importante, que el EDTA va a cumplir con la función de liberación de mayores factores de crecimiento en los túbulos y en las células. Entonces, esto es lo que nos puede ayudar un poquito a que tengamos un mejor éxito. Pero sí, espero que haya quedado. Gracias, doctora Carla. También hay preguntas por medio de las redes sociales, las cuales estamos atendiendo. La doctora María del Carmen Cañas García dice, buen día, doctora. Por la hora en que llegó la pregunta, supongo que se refiere a Biodentin. Su pregunta es, ¿se puede utilizar para obturar una endodoncia en dientes temporales? ¿Y qué solución puedo utilizar para lavar el conducto? Gracias por su aportación, doctora Vidal. Excelente día. Gracias, doctora. No es conveniente, no está indicado que se pueda utilizar en tratamientos de conductos en dientes temporales porque el material no se va a reabsorber. Entonces, lo que estamos buscando en un material de obturación en un diente temporal es que tengamos un material reabsorbible para que pueda continuar el desarrollo del diente que esté por erupcionar. Entonces, no se puede utilizar, no he leído nada al respecto, obviamente por las características que no es un material reabsorbible, no creo que sea conveniente utilizarlo. Lo que sí le puedo sugerir es que para poder evitar llegar a estos tratamientos, a lo mejor podamos utilizar Biodentin como material de pulpotomías o de recubrimientos directos en niños que tienen caries muy profundas. Entonces, si el diagnóstico no lo permite, si no hay una lesión periapical, podemos a lo mejor llegar a hacer una pulpotomía. Y en pulpotomías, en dientes temporales, pues sí está indicado. Obviamente ese diente no va a tener una exfoliación natural, se va a tener que extraer, pero bueno, podría ser una opción. Pero como material de obturación completo, no creo que se pueda utilizar por la naturaleza del material. Gracias, doctora Carla. Una pregunta más de la doctora Gabriela Galicia. Dice, hola doctora, saludos, excelente. Colocar endoposte para rehabilitar, ¿qué tan difícil o duro es el Biodentin? ¿Es el Biodentin o el otro cemento? ¿Y qué tan buen sellado ofrece después de la colocación del poste? Y si tiene alguna contraindicación con cementos a base de resina para los endopostes.
Ok, excelente pregunta. Biodentin, Biodentin tiene una fuerza de la resistencia muchísimo mayor que el MTA. Entonces, solamente en un caso lo he tenido que eliminar el Biodentin por cuestiones de la mamá que no quería, hicimos una pulpotomía y no quería traer a la hija a citas cada tiempo o cada 3, 6 meses, que es lo que les pido habitualmente. Entonces la mamá decidió mejor que ya se le hiciera el tratamiento de endodoncia convencional y me tardé 1 hora en quitar el material biodentin de la cámara pulpar. Entonces sí o sea, su fuerza es muchísima, o sea, es un material muy fuerte yo lo tuve que eliminar poco a poco con puntas de ultrasonido. Obviamente sí me acabé un poquito las puntas, pero es la única vez que he tenido que eliminarlo. Del cemento bueno, si tú vas a ocupar un poste y se está ocupando biodentin, sí es importante que si tú no eres endodoncista, que le digas a tu endodoncista que vas a requerir poste o que te deje el espacio de poste en ambas situaciones, utilizando BioRoot o utilizando biodentin. ¿Para qué? Para que entonces el especialista te lo deje expuesto y tú ya no tengas ningún problema para poder eliminarlo. No hay estudios todavía en los que utilizando BioRoot tengan una alteración con cementos a base de resina cuando se colocan postes, pero es importante dejar el material, o sea, el conducto de su obturador bien desinfectado y entonces tú habitualmente puedes colocar tu material de sellado. Si tenemos un poquito de riesgo o de miedo, pues yo te sugeriría que puedas poner a lo mejor un ionomer de vidrio antes para que no tengas esa unión entre el cemento de resina y BioRoot. Sin embargo, no creo, no he leído, lo voy a investigar, pero no debe haber una interacción con estos cementos, porque el poste se va a colocar más coloquialmente y si tu especialista te deja la obturación al nivel que tú quieres, pues no debe haber interacción con BioRoot. Pero bueno, lo voy a investigar y luego les aviso si hay algo publicado por ahí. Gracias, doctora Carla. El doctor Ernesto Cepeda pregunta, y igualmente por el horario en que llega la pregunta, es relacionado a biodentin. Buen día. Si se quiere emplear como recubrimiento directo y posteriormente obturar con resina, ¿habría que colocar algún material adicional como base o se puede colocar el biodentin e inmediatamente la resina? Muy buena pregunta también. Yo lo utilizo, coloco mi biodentin como material de recubrimiento y después ya hago los pasos convencionales de la colocación en una resina. Antes, lo que hacía cuando empecé a utilizar biodentin, que ya tiene 2013, 2012, que empezamos a utilizar biodentin aquí en Querétaro, lo que hacía era colocar una capa número 2 con la resina. Pero si llega un momento en el que el paciente no regresa por la resina o algo y prefiero ya mandarlo con la resina colocada. Entonces, usted puede colocar biodentin y hace el tiempo de fraguado, que son los 12 minutos, y después ya puede empezar a colocar su resina como lo acostumbramos habitualmente. O si gusta, puede dar el número y después ya colocar la resina. Pero se puede hacer en ambas situaciones. Gracias. Vamos a leer un par de preguntitas más que nada por cuestiones de tiempo que se nos está viniendo un poquito encima. ¿Sí? Tienes muchos saludos también desde Colombia, de Ecuador, particularmente de Cartagena. ¿Sí? Te felicitan mucho, doctora Carla, por la presentación y por compartir tu experiencia. El doctor Carlos Alberto Torices dice, buenos días, ¿qué diferencia hay entre biodentin y BioRoot o BioRoot? BioRoot. Ok, son dos materiales completamente diferentes. O sea, las indicaciones para los que lo tenemos son totalmente diferentes. Entonces, hay que concentrarnos un poco más en esto.
Si queremos saber la bioactividad y sí, la actividad celular que puedan tener interactuando con estos materiales, es muy parecida. Sin embargo, lo que sí hay que enfocarnos, como el tema era muy clínico, entonces hay que enfocarnos en que biodentina es un material de reconstrucción, es un sustituto de dentina que puede ser usado como material de reconstrucción, material de base, material como de obturación completa de sistemas radiculares, como los casos que les presenté, etcétera. O sea, biodentin se va a utilizar en las aplicaciones que conocemos habitualmente del MTA, ¿ok? Y BioRoot simplemente es un cemento sellador. La doctora Camilleri sí tiene un artículo en donde ella puede cuestionar un poco que si es un cemento o si es un material de obturación. Sin embargo, en mi práctica, el cemento para mí, yo no dudo que BioRoot funcione igual de bien que Biodentin. Sin embargo, está diseñado nada más para hacer el sellado, o sea, un sellador que una la gutapercha, que una el cemento con el diente, o sea, que existe esa interacción. No dudo que a lo mejor modificando la consistencia de BioRoot se pueda manejar en otros tratamientos, sin embargo, pues creo que saldría a lo mejor pues hasta un poco más caro utilizarlo si ya tenemos un material como Biodentin que lo podemos manipular mejor en otro tipo de tratamientos. Entonces, en el uso, BioRoot es un cemento sellador. Y Biodentin, pues es un material que lo podemos manipular en diferentes tratamientos, como pues las apicoformaciones, las apicogénesis, en revascularizaciones, en obturación de conductos, en pulpotomías, en recubrimientos, etcétera. Entonces, son materiales diferentes en el aspecto de su manipulación y usos. Sin embargo, son silicatos puros que tienen las mismas ventajas de biocompatibilidad y de bioactividad. Entonces, creo que sería eso. Sí, espero haber respondido a la pregunta, pero si no, que no la haga llegar más el doctor. Claro que sí, por supuesto. Gracias, doctora. Pues vamos con la última pregunta y como bien dices, el resto de las mismas te las vamos a hacer llegar por vía electrónica para que en un ratito que tengas libre puedas responder algunas de ellas, por supuesto. Sí. La última pregunta de esta mañana es de parte del doctor Daniel Vázquez y dice, si el BioRoot pasa el ápice al condensar con conos, ¿qué puede pasar y qué deberíamos hacer? Esta pregunta la tuvimos también la semana pasada. No es lo ideal para muchas ideologías de endodoncistas, no es lo ideal salirnos del ápice, de la anatomía radicular. Sin embargo, si comparamos, por ejemplo, la extrudo y si los cementos que estamos acostumbrados a utilizar que son los más populares, que son los cementos a base de resinas, como el H+, si pudiéramos comparar, no he encontrado un artículo, pero sería un estudio muy bueno, un estudio comparativo a lo mejor de dolor postoperatorio entre la extrusión de material, entre cemento de BioRoot y cementos a base de resina. Yo creo que pero es mi opinión, creo que por las características de bioactividad que tiene BioRoot, no debería de tener tanto dolor postoperatorio, a diferencia de cementos a base de resina. Sin embargo, o sea, BioRoot sigue siendo un material nuevo que que la doctora Camilleri desde Francia está estudiando muchísimo. Pero sí es lo que los invito a que hace falta investigación clínica, como en estos casos, poder tener ensayos que podamos tener controles de dolor postoperatorio y que eso nos pueda brindar una mejor información a largo plazo. Si se llega a extruir, yo no creo que exista una forma de eliminarlo. Yo creo que teniendo un control con
con el paciente es más que importante. Se puede en la técnica de cono único o técnicas hidráulicas, sí se pueden hacer espacios, porque a veces el conducto puede estar muy amplio y a lo mejor sí podemos generar un espacio con un espaciador para poder meter conos alternativos. Sin embargo, o sea, no deben de ser más de 2, 3 conos los que estamos utilizando, si es que estamos utilizando gutapercha que esté calibrada al sistema de instrumentación que estemos utilizando. Entonces, a lo mejor puede ser eso, doctor, que si se nos está extruyendo, podemos hacer un cambio en las puntas de gutapercha que estamos utilizando, en las maestras, y sí se pueden utilizar puntas adicionales, pero no deben de ser más de 2, por ejemplo, en un palatino. Yo no he utilizado más de 2 puntas con BioRoot, pero no creo que llegue a pasar nada. Controles radiográficos y control con el paciente al día siguiente y estarlo monitoreando al mes y si se puede, pues a la semana, ¿no? Para nada más estar verificando el dolor postoperatorio. Pero no me preocuparía nada eliminarlo. Si tenemos puffs con cementos a base de resina, BioRoot en algún momento tiene que irse reabsorbiendo a futuro, pero va a ser muy poco, la verdad. Gracias, doctora Carla. Pues no me resta más que agradecerte muchísimo por este tiempo que te has tomado para compartir sesiones clínicas. Agradezco también a todos los asistentes por medio de inteligencia dental y las redes sociales. Prácticamente se mantuvieron de principio a fin. Y antes de cederte los micrófonos para que puedas despedir de la gente que te escuchó, recordarles que el próximo día 26 de junio cerramos donde por supuesto nos va a hablar de estos materiales, particularmente Bioentin y BioRoot. Sin más, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Carla. Cedo los micrófonos para que puedas despedir a la audiencia y después cederemos también los micrófonos a Inteligencia Dental. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que me están escribiendo. Saludos a México, al doctor Jesús, a Valeria. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. No tenemos tanto tiempo para hablar sobre los protocolos. Espero que nos invite otra vez Fer. Si tienen dudas, escríbanme. También estoy abierta a invitaciones en algunos lados del mundo, si quieren. Pero muchas gracias a todos. Gracias a COA, gracias a Fer, que siempre está interesado en que se difunda toda la información que tenemos. Yo solamente mi uso, por lo que me invitaron, mi uso en la clínica, ya tengo bastante tiempo utilizando Bioentin, entonces mi único objetivo era transmitirles un poco estamos haciendo silenciado. Les agradecemos
su confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles nuevamente en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.